Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de radio. Es la mañana de Federico. Les vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada y en 30 minutitos comenzamos ya nuestra tertulia, hoy con Ana Samboal, Gabriel Albiac y Javier Horcajo. Les voy a apuntar ya el número de teléfono del contestador de los oyentes para que dejen ya sus comentarios, sus opiniones, lo que ustedes quieran, en el 91 409 0503, 91 409 0503, el teléfono que tienen siempre a su disposición. Vamos, como todos los días, con la ayuda de Iberdrola a contarles cómo se presenta la jornada. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Cielos soleados prácticamente en todo el país, así que buenas noticias para todos aquellos que comienzan hoy sus días festivos en Semana Santa. Posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa ya por la tarde, eso sí, en el interior de Galicia, también en el Alto Ebro y en el sistema central. Bajan ligeramente las temperaturas, no en exceso. En Madrid hasta ahora estamos a 10 grados, pero la máxima podría alcanzar los 25 grados. Y hoy en Sevilla, en Granada y en Córdoba rozarán los 30 grados. La mínima la localizamos en Gerona, en León, en Soria, en Teruel, en Palencia, con 8 grados. Hasta aquí el tiempo. En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012. Por cierto, mucha precaución a todos aquellos conductores que tengan previsto coger el coche en las próximas horas. Ya saben que comienza la segunda fase de la operación salida a partir de las 3 en punto de la tarde. Y bueno, también va a ser una jornada complicada en las carreteras, sobre todo en ese tramo que une Madrid con Valencia, porque esta noche, a partir de las 9:30, es a final de la Copa del Rey, que lógicamente pues va a incrementar también el flujo de tráfico en esa vía, ¿no? Así que mucha precaución. Mientras tanto, nos vamos a situar en Cataluña y en Andalucía. Siguen centrando el foco de la información en estos días de Semana Santa. Lo cierto es que las noticias que nos llegan desde ambas comunidades autónomas no cesan, y entre corrupción y entre desafío separatista, la verdad es que ambas regiones se han colocado a la cabeza de lo que es la vergüenza nacional, también por lo que se observa y muchas veces también por la inacción de nuestros políticos ante las diferentes cuestiones y los diferentes desafíos que se están planteando desde las dos comunidades autónomas. ¿Qué quieren que les diga a estas alturas de lo que ocurre con el gobierno de Mas y ese desafío independentista después de la última advertencia que ayer se producía desde Bruselas? Nos comentaba anteriormente nuestra corresponsal Macarena Lora que ya las instituciones europeas e incluso sus portavoces muestran hastío, ¿no?, cada vez que se les pregunta sobre Cataluña y sobre las declaraciones que se hacen en las instituciones políticas catalanas en relación a el mantenimiento o no de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. Ya incluso se enfadan porque lo han reiterado y lo han dicho de forma insistente. Cataluña no permanecería en la Unión Europea si se declara independiente. A pesar de ello, ayer Francesc Homs, su portavoz del Gobierno de Cataluña, decía que esa no era la versión oficial de Bruselas, y lo acababan de escuchar. Claro, ¿a quién se dirige Francesc Homs cuando habla? Y sobre todo, ¿quién va a repicar la declaración de Francesc Homs y a lo mejor va a omitir la declaración del portavoz oficial de la Unión Europea? Pues todos los satélites mediáticos que hay en Cataluña, que además se incrementan, como les contábamos ayer, en esa nueva corporación de televisión, que el CAC, saltándose absolutamente todas las leyes y dejando al margen la legalidad, ha dado al Punt Avui, a la editora del Punt Avui, que es una de los grupos más pro-independentistas que se conocen en Cataluña. Por otro lado, ayer conocíamos un nuevo escándalo en Andalucía. Ya se lo adelantaba la semana pasada Pedro de Tena en libertadigital.com. Ayer se conocían más datos y podríamos estar ante un dato y un escándalo de la dimensión, al menos, de los ERE en Andalucía. Estamos hablando, que se sepa hasta la fecha, de 2.000 millones de euros defraudados en formación y en subvenciones que se daban para cursos de formación, subvenciones que provenían de Europa. Imagínense ustedes también qué imagen y lo que se estará diciendo de Andalucía ahora mismo en Bruselas, cuando ayer mismo Eurostat confirmaba que es la región europea
con más paro y que multiplica por 14 el desempleo que, por ejemplo, se dan en regiones del norte de Europa. Enseguida les vamos a contar más detalles de esta operación que salta hoy a las portadas y que seguro que va a rellenar mucho papel en los próximos días. De momento, silencio absoluto por parte de la Junta de Andalucía, que ayer disimulaba como podía cuando le preguntaban por esta cuestión. Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo les van a acercar estas noticias que nos deja la jornada. A un mes para las elecciones europeas, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica, ha destapado un fraude masivo en Andalucía en las subvenciones para cursos de formación. El caso, que arranca en Málaga, pero que podría extenderse por todas las provincias andaluzas, se detecta en 2009 y se mantiene hasta el año pasado. El fraude podría superar los 2.000 millones de euros. La investigación comenzó hace un año, pero fue la semana pasada cuando los agentes se desplazaron a Málaga para interrogar a más de 200 supuestos alumnos. Escuchen la reacción de Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de Andalucía, al ser preguntado por este nuevo caso. 2.000 millones de euros, desconozco esa información. El sistema de fraude consistiría en promocionar cursos que no se daban, suplantar personalidades o profesores. Hay incluso casos de cursos que se interrumpían al segundo día de arrancar. Dentro de la investigación se han identificado empresas con solo 2 empleados que llegaron a recibir hasta 300.000 euros en ayudas. Las temáticas de los cursos iban desde la peluquería hasta el buceo. Ahora se procederá a interrogar a los empresarios agraciados y desde la UDEF se pide que se judicialice ya el caso. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pide explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Debería dar respuesta si estamos ante un nuevo caso multimillonario de corrupción por parte del socialismo andaluz. Bueno, pues yo creo que la respuesta es evidente. Los datos así lo demuestran y sí, la investigación lleva un año y aún así el número 2 del Gobierno de Andalucía dice que ¿qué es eso de los 2.000 millones? Bueno, un año de investigación, 200 interrogatorios que se produjeron la semana pasada en Málaga. Se centra ahora mismo la investigación en esta provincia, pero se confirma prácticamente por parte de la UDEF que el escándalo alcanza prácticamente todas las provincias andaluzas y desde el Gobierno de Andalucía preguntan que qué es eso de los 2.000 millones. Bueno, estamos ante un escándalo desde luego mayúsculo y esperamos que hoy la reacción de la Junta de Andalucía sea bien diferente a la que se producía ayer, aunque no nos extraña. Ayer precisamente les contábamos otro caso de corrupción, en este caso de mordidas habituales que se daban desde determinadas empresas agraciadas, luego con negocios muy sabrosos. Les estamos hablando de la empresa Fitonovo, que denunció cómo entregaba a los responsables de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla dinero, miles de euros, hasta 70.000 euros en cajas de zapatos, y ayer la respuesta de la Junta de Andalucía es que no saben absolutamente nada de este asunto, tampoco desde Izquierda Unida. Y mientras tanto, sin demasiado éxito, eso sí, tratan de cerrar en falso una crisis de gobierno provocada por la Corrala a la Utopía, cuando realmente hemos conocido que de Corrala absolutamente nada y de gente y familias en situaciones extremas tampoco. No se pierdan el informe que publica Libertad Digital, que firma Manuel Llamas, sobre la Corrala a la Utopía, la conocida y ya famosa Corrala a la Utopía, qué personas están detrás, qué movimientos hay detrás, quiénes integran esta plataforma muy similar al 15M y de Ocupas, porque realmente las conexiones con los grupos de izquierda, y en este caso de Izquierda Unida, son muy pero que muy evidentes y también demuestran por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo, por qué en 24 horas la presidenta de la Junta de Andalucía cambia de opinión y sobre todo por qué se coloca ahora la patata caliente en el tejado del Ayuntamiento de Sevilla. Libertad Digital les muestra la cara oculta de la Corrala a la Utopía, muy vinculada con movimientos ocupas y formaciones organizadas el 15M. De hecho, el edificio fue ocupado en el primer aniversario de esta fecha. La Corrala a la Utopía tiene su propio blog con enlaces a plataformas como Stop Desahucios o afectados por la hipoteca. Los vecinos de la Corrala mantienen una relación estrecha con los grupos de Izquierda Unida en la Junta, de ahí que ahora señalen al Ayuntamiento de Sevilla. Recogiendo las palabras y las declaraciones que hacía ayer el número 2 del Departamento de Vivienda y además del Gobierno andaluz, estuvo nuestra compañera Verónica Jorro. Verónica, buenos días. Buenos días. En el Consejo Ordinario del Gobierno andaluz, que tuvo lugar ayer, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, anunció que la consejera de Fomento, Elena Cortés, comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz para explicar los realojos de la Corrala Utopía de Sevilla. Además, Vázquez hacía la siguiente autocrítica de cómo su Gobierno abordó la situación. Seguramente se podía haber actuado mejor, pero desde luego se ha hecho con la mejor voluntad de no sembrar ningún tipo de dudas ante la ciudadanía en la concesión
de ayuda o asistencia social a familias en riesgo de exclusión. Dijo el portavoz que durante la reunión no se abordó en ningún momento lo acontecido la semana pasada y dijo que ahora le toca actuar al Ayuntamiento de Sevilla. Es un asunto que creo que al día de hoy está zanjado con el acuerdo, es un asunto que desde luego ya no está en el tejado de la Junta de Andalucía, corresponde ahora actuar con diligencia y con celeridad al Ayuntamiento de Sevilla y desde luego lo que queremos todos es que se garantice desde el primer momento la igualdad de oportunidades. Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Miguel Ángel Vázquez recordó que es competencia exclusiva de la presidenta andaluza Susana Díez convocar elecciones anticipadas. Bueno, pues ahí está la reacción del Gobierno de Andalucía. Nos vamos a situar ahora en Cataluña, donde se insiste por parte también de su portavoz en decir que permanecería en la Unión Europea en caso de ser independiente, a pesar de las declaraciones contundentes que ayer pronunciaba el portavoz de la Unión Europea en Bruselas. La Generalidad de Cataluña no se quiere dar por enterada de las constantes advertencias llegadas desde la Unión Europea. Si Cataluña se independizara, quedaría automáticamente fuera de la Unión. Esa es la posición de Bruselas ante el desafío independentista de Artur Mas, que ayer reiteró el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Alejandro Yurzun. Tras estas declaraciones, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, seguía sin darse por aludido y afirmaba que esa no es la posición oficial de la Unión Europea. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Comunitario y a Francesc Homs. El presidente Barroso ya ha dado su opinión, igual que nosotros en esta sala de prensa. Un Estado independiente, por el solo hecho de su independencia, se convertiría en un tercer Estado respecto a la Unión Europea y los tratados no serían aplicables en su territorio desde el día de su independencia. Esta no es la posición oficial de la Unión Europea. La oficial es, el día que un Estado nos pida cómo proceder ante una eventual secesión, se enviará un informe de carácter jurídico. Así que todo lo demás son comentarios absolutamente legítimos, pero no posiciones oficiales. Però en qualsevol cas no són posicions oficials. Bueno, pues quien salió en rueda de prensa fue el portavoz del Ejecutivo Comunitario. En la sala oficial de prensa del Ejecutivo Comunitario habló en nombre del Ejecutivo Comunitario, mencionó y nombró a Durão Barroso y, bueno, blanco y en botella. Lo que diga el señor Homs se lo creerán quienes quieran creer al señor Homs, porque la declaración es clara y la acaban de escuchar ustedes. Bueno, lo más grave de todo ya no es la reacción del Gobierno de Cataluña, que la conocemos, además sabemos o nos imaginamos cómo va a ser tratada por los medios subvencionados por el Gobierno de Cataluña, sino la reacción que tuvieron dos de los portavoces a las listas europeas de los próximos comicios europeos. Me refiero al número 2 de esa lista del Partido Popular y al número 2 de esa lista del Partido Socialista. Para el Partido Popular, el desafío secesionista, bueno, como que tampoco tiene demasiada importancia porque nadie se lo cree. Bueno, pues de momento hay mucha gente que se lo cree y ahí está demostrado. Y por otro lado, el Partido Socialista insiste en el diálogo, acuerdo y luego ya pactamos. Así es como lo retrató Jáuregui. El número 2 del PP en la lista de las elecciones europeas, Esteban González Pons, ve imposible que Cataluña se separe de España. Tras mantener un encuentro con las nuevas generaciones del partido, al que también ha asistido Arias Cañete, Pons decía que es obvio que si Cataluña se separa quedará fuera de la Unión Europea. Rechaza además la propuesta de Rubalcaba para reformar la Constitución. Por su parte, el número 2 del PSOE en la lista, Ramón Jáuregui, pedía desde Vitoria negociar antes de decidir la mejor solución. Escuchamos a Pons y a Jáuregui. Lo que ocurre es que el Partido Popular ni se plantea la posibilidad de si Cataluña quedaría o no fuera de la Unión Europea, porque para el Partido Popular es completamente imposible que Cataluña salga de España. Imagínense solo que España sin Cataluña ya no tendría nombre, porque ya no sería España. La idea es muy simple. Primero negociar, después pactar y después decidir. Nosotros creemos que este es el proceso. Pactar y decidir después, no al revés. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. También claridad absoluta en la declaración de ambos portavoces. Entre tanta maraña y tanta decepción en las declaraciones que escuchamos, bueno, pues uno recibe con satisfacción la creación de nuevas asociaciones y nuevas plataformas anónimas, de ciudadanos anónimos, y una de ellas se va a presentar el próximo día 23 de abril en Barcelona. Se llama Sociedad Civil Catalana, su portavoz es José Ramón Bosch, y ha asegurado en esta emisora, en Es Radio, que en Cataluña lo que hay es pánico
por el nacionalismo. Estas son declaraciones de su portavoz, de José Ramón Pos. Dice que hay pánico en la comunidad autónoma porque el nacionalismo lo impregna ya absolutamente todo. Y bueno, es muy reiterativo, pero sí que es verdad que muchos de los portavoces de las formaciones políticas en Cataluña insisten en una idea, y es en la imposibilidad de mantener, por ejemplo, una conversación familiar en un evento tan habitual o tan celebrado como pueda ser, por ejemplo, una Nochebuena, un cumpleaños o una celebración cualquiera. Es decir, como sucedía hace unos años y seguirá sucediendo, me imagino, en algunos sitios en el País Vasco. Bueno, pues en Cataluña, hoy por hoy, hablar de política es imposible en las reuniones incluso familiares, y bueno, es una muestra más de ese pánico que denunciaba ayer el señor José Ramón Bosch. Esta plataforma se describe como apolítica, no subvencionada, y en este caso sí que está financiada por varios empresarios. Ya están preparando movilizaciones en tres fechas clave: el día de San Juan, en la Diada y el próximo 12 de octubre. Escuchen lo que decía ayer en estos micrófonos José Ramón Bosch. Lo que somos catalanes muy preocupados porque esta gente que gobierna en Cataluña nos quiere romper nuestro país, nos quiere expulsar de nuestra patria, nos quiere hacer perder nuestra nacionalidad, y no lo vamos a consentir. Y lo vamos a consentir los catalanes, pero necesitamos el apoyo del resto de españoles, porque lo que nos quieren destruir es nuestra patria de todos. Bueno, pues ahí estaba esa declaración, y ayer veíamos, hacía mucho tiempo que no teníamos ocasión de verle, a Francisco Camps de nuevo, y se vuelve otra vez a hablar del caso Onós. Francisco Camps, el que fuese presidente valenciano, que por cierto apareció y bastante desmejorado, tenía que declarar, lo hizo por escrito, por el caso Onós y por la intervención del Gobierno de Valencia y sus relaciones con Iñaki Urdangarín. Dijo Francisco Camps que la actuación del Ejecutivo valenciano fue en todo momento ejemplar y que él nunca se reunió con Urdangarín en Zarzuela. Bueno, hay muchas muestras y muchas pruebas que demuestran que lo que ayer dijo Camps es mentira, porque incluso en algún libro de algún colaborador nuestro se retrata precisamente ese encuentro en Zarzuela. El caso es que ayer también, al hilo del caso Onós, se era preguntado Castro, y hoy algún diario asegura que en unas semanitas el caso estará ya cerrado. Francisco Camps ha defendido la actuación del Gobierno valenciano en el caso Onós. En una declaración por escrito ante el juez José Castro, ha dicho que las cosas que no se recuerdan es muy difícil recordarlas. El juez Castro investiga los pagos de la Administración valenciana a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres a cambio de trabajos ficticios. El juez ha confirmado que en un mes quiere cerrar el caso, mientras Francisco Camps, ante los medios, afirmaba que nadie ha podido demostrar que algún cargo de la Administración autonómica actuara con otro interés que beneficiara a la Comunidad Valenciana. Nadie absolutamente en estos momentos es indicado por nadie de haberse directamente o indirectamente beneficiado por nada. Aquí lo que ha habido es mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho interés por hacer que la Comunidad Valenciana sea un gran territorio, que se hiciese lo mejor, que viniese lo mejor. Bueno, pues a ver si es verdad que en unas semanas ya podemos dar por concluida la instrucción del caso. Vamos a recordarles en este punto, cuando son las 8:18 de la mañana, las 7:18 en Canarias, algún dato que les puede venir bien de cara a esa segunda fase de la operación salida. Atención, porque nada más y nada menos que se prevén 7,5 millones de desplazamientos en las carreteras. La DGT ha puesto en marcha un operativo especial con 2 helicópteros Pegasus que controlarán la velocidad desde el aire en las carreteras secundarias. Desde el inicio de la Semana Santa, 18 personas han fallecido en las carreteras y 9 han resultado heridas en 13 accidentes mortales. Los principales movimientos de tráfico serán en las salidas de las grandes ciudades y hacia zonas turísticas de costa, segundas residencias, poblaciones con actos religiosos tradicionales y zonas de montaña. Y estamos de enhorabuena porque parece que esta Semana Santa va a ser buena para los hoteleros en nuestro país. La ocupación hotelera ha aumentado un 80% en los últimos 6 años y, bueno, en principio las cifras de ocupación son buenas. Satisfacción, entonces. Nos da más detalle Rocío Regidor. Rocío, buenos días. Buenos días. Llega la Semana Santa y con ella el primer gran operativo vacacional del año, y las previsiones del sector son bastante positivas, además de los típicos destinos españoles de sol y playa, que está previsto que tengan una alta ocupación. Estos días festivos son un acicate económico para muchas ciudades españolas del interior. El turismo rural se ha convertido en un revulsivo económico para muchos pueblos y las perspectivas son buenas. Jesús Marco es el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural. El nivel de reserva sube mucho, faltarán todavía lo que se puede hacer mañana y algunas comunidades que es fiesta el jueves también, pero vamos, andaremos sobre muchas sobre el 80 y en algunas rozarán el 100% en algunas autonomías.
Marco ha asegurado en los informativos de radio que los turistas buscan en las zonas rurales un lugar tranquilo, buena comida y alejarse de las aglomeraciones. Pues apetece muchísimo el senderismo, el pasear por nuestras veredas, por nuestros valles, son preciosos, están cerezos, almendros, todo en flor, es un espectáculo el pasear por el medio rural. Pero por otra parte también tenemos en muchas zonas, como puede ser Castilla y León con sus procesiones, en Aragón las rutas del tambor. El turismo rural se ha convertido en un revulsivo económico para muchos de estos pueblos que estaban abocados al abandono. Son las 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias. Vamos con otras noticias que nos deja el día y comenzamos en Ucrania. A la espera de la reunión que mañana tendrá lugar en Ginebra entre Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y Rusia, el gobierno de Kiev ha lanzado una ofensiva contra los independentistas. 4 personas habrían muerto y 2 habrían resultado heridas graves. Los militares se estarían preparando para atacar la ciudad de Slaviansk con tanques. La ONU descarta el envío de tropas. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, asegura que Kiev está al borde de una guerra civil. El presidente ucraniano, Alexander Turchinov, dice que defenderá a su país. Украина находится на грани гражданской войны. Это страшно. Але вона буде проводитись Quiero subrayar que el objetivo de la operación es proteger a los ciudadanos de Ucrania, para detener el terror, para detener a los criminales y los intentos de destrozar nuestro país. Зупинити спроби на шматки нашу країну. En Venezuela continúa la segunda jornada de diálogo entre el gobierno y la oposición a puerta cerrada y sin la presencia de Nicolás Maduro ni de Enrique Capriles. La oposición ha pedido la creación de una comisión de la verdad que investigue las muertes en las protestas y ha pedido la puesta en libertad de los detenidos. Maduro ya ha advertido de que no es momento de pedir perdón. Mientras tanto, el Tribunal Militar de Caracas ha condenado a 3 generales y a un capitán retirado por instigar, dicen, a la rebelión contra Maduro. El Rey reaparece esta noche en el palco del estadio de Mestalla con motivo de la final de la Copa que disputan Barcelona y Real Madrid. Juan Carlos aterriza en Valencia justo después de su gira árabe, cuya última etapa ha tenido lugar en Kuwait. El Emirato podría aumentar su inversión en España en los sectores industrial, inmobiliario y agroalimentario. Las constructoras españolas aspiran a la concesión del metro kuwaití, presupuestado en 7.000 millones de euros, como confirmaba la ministra de Fomento, Ana Pastor, una de las integrantes de la comitiva española. Ellos están hablando de una red ferroviaria importante de conexión de todos los países del Golfo, pero la licitación más importante es el metro de la capital, que es también otra de las infraestructuras en las que las empresas españolas tienen mucho, si me lo permiten, que decir, porque han construido o están construyendo de las principales infraestructuras del mundo. Bien, y a partir de mañana, programación especial en Es Radio con motivo de la Semana Santa. La verdad es que la selección de programas que hemos preparado para todos ustedes es estupenda, procedente además y realizada en cada una de nuestras emisoras en provincias, así que no tienen que perdérselo. Esto es un avance de algunas de las cosas que pueden escuchar estos días en Es Radio. A partir de mañana podrán disfrutar de la Semana Santa en Es Radio con una edición especial de Es la Mañana de Federico, que repasará las mejores entrevistas de la temporada, entre ellas las realizadas a la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o la escritora Pilar Urbano. A continuación, edición especial de Crónica Rosa. Después podrán seguir en Es Radio La Madrugada de Sevilla y otras procesiones como las de León, Canarias, Valladolid o Zamora. No se tienen que perder, desde luego, la programación especial, como les digo, a partir de mañana en Es Radio. Y hoy en libertaddigital.com les recomendamos que se lean el artículo de Manolo Román sobre La voz de los brincos. Antonio Morales Jr., que nos dejaba ayer a los 70 años de edad, nos cuenta Manolo Román en una de esas crónicas excepcionales que solo él puede firmar, que fue una figura incomprendida, siempre en la sombra, ¿no?, de su mujer, de Rocío Dúrcal. Dice Román que nunca en vida se le reconoció lo que hizo por la música en nuestro país. Bueno, nos queda a lo mejor, o a su familia sobre todo, la posibilidad y la esperanza de que a lo mejor ya una vez muerto, como desgraciadamente suele suceder en muchos casos, bueno, pues se reconozca toda su labor. La verdad es que a dúo sonaban estupendamente y también de forma individual con ellos dos, con Rocío Dúrcal y con Junior. Les vamos a dejar hasta la tertulia, que arrancan unos minutitos ya. Les recuerdo que hoy nos acompañarán Ana Samboal, Gabriela Albiac y Javier Orca.
Cajo. El número de teléfono 91 409 0503 que está ya a su disposición. En fin, con ellos dos les dejamos hasta dentro de unos minutitos con la tertulia. Bueno, Vanessa, vamos a recordar en este punto, eso sí, quién es el ganador de nuestro premio diario y también las otras vías que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros, no solo el contestador. Pues aparte del contestador, que lo recordamos, 91 409 0503, sepan que pueden escribir en nuestro Twitter, @eslamanana de FJL, o enviarnos un email en eslamanana@esradio.fm. Entre todos los oyentes que participan, como decías, cada día sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó José María Álvarez de Lara de Zaragoza. Bueno, pues enhorabuena a José María, son las 8:26, una pausa y seguimos. Es Radio.